Hubo una vez un tiempo en que una comida no era para disfrutar, sino solo para sobrevivir. Cuando el dinero escaseaba, la cocina se convertía en el lugar donde la gente se volvía más resistente. Estos platos aparentemente sencillos alimentaron a toda una generación. Y quizás usted ya haya probado al menos uno de ellos, sin conocer la historia que hay detrás. 1. Repollo sencillo con pasta. En tiempos difíciles, el repollo era la rara verdura que se conservaba bien, era económica y siempre estaba disponible. Solo una gran cabeza de repollo, unas cebollas y un poco de pasta hecha de harina y agua eran suficientes para preparar una comida que alcanzaba para una familia numerosa. El repollo se cortaba en trozos pequeños y se cocinaba lentamente en la poca grasa restante, hasta que estaba tierno y liberaba su dulce aroma natural. Luego, se añadía la pasta y se mezclaba con la dulzura de la verdura y el aroma de las cebollas sofritas. Este plato no era elaborado, pero proporcionaba una sensación de saciedad inusualmente duradera. La pasta absorbía el agua de cocción y el repollo casi se deshacía, creando una imagen suave y cálida en general. Con solo una comida así, muchas personas superaban largos días de escasez, sin saber qué traería la próxima comida. Algunas familias comían este plato varias veces por semana, año tras año. Lo notable no residía en el sabor, sino en la sensación de unión alrededor de la olla caliente. ¿Ha comido alguna vez un plato tan sencillo que lo ha recordado toda su vida? 2. Pastel de carne al horno con puré de patatas de sobras. En las cocinas estrechas de las décadas difíciles no existía el concepto de sobras de comida. Cada trozo de carne sobrante de comidas anteriores se trituraba, se mezclaba con caldo de huesos y luego se combinaba con las verduras restantes en la despensa. Esta mezcla se prensaba firmemente en el fondo de un molde viejo, formando una base rica, aunque la cantidad de carne era muy escasa. Encima había una capa de puré de patatas fino, hecho con patatas que ya no estaban perfectas. A veces incluso se dejaba la piel para no desperdiciar nada. Cuando se metía al horno o se horneaba en una estufa de carbón, la capa superior de patata se secaba, se doraba ligeramente y daba la impresión de un plato decente, aunque en realidad había surgido de la austeridad. Precisamente esta capa de patata hacía que una pequeña cantidad de carne pareciera más saciante y engañaba la sensación de escasez en el estómago. Un molde así podía compartirse con toda la familia, e incluso sobraba algo para el almuerzo del día siguiente. Quizás por eso este plato no solo ayudaba a llenar el estómago, sino que también mantenía la sensación de ser cuidado en los días más duros. ¿Cree que los recuerdos más cálidos a veces provienen de los platos más humildes? 3. Sopa de patatas fina, pero calentita. Cuando las patatas eran tan baratas que se podían comprar sacos enteros por muy poco dinero, la sopa de patatas se convirtió en la salvación de innumerables familias. Solo unas patatas, una cebolla y agua eran suficientes para cocinar una olla de sopa para todo el día. Si se tenía suerte, se añadía un poco de leche diluida o grasa sobrante de la comida anterior para crear una sensación ligeramente cremosa. Pero incluso si no había nada más que agua y sal, esta sopa era suficiente para saciar el hambre. Las patatas se cortaban en trozos pequeños y se cocinaban durante mucho tiempo hasta que el almidón se disolvía y la sopa espesaba de forma natural. Cuanto más tiempo reposaba, más espesa se volvía la sopa, y al día siguiente era aún más fácil de comer. Los niños a menudo aplastaban las patatas directamente en el tazón y comían lentamente para prolongar la sensación de saciedad. En algunos lugares, esta era la única comida caliente del día, no porque fuera deliciosa, sino porque transmitía una sensación de seguridad. Un tazón caliente de sopa en una cocina fría hacía que la gente creyera que aún superarían ese día. ¿Se ha sentido alguna vez seguro solo porque un plato caliente le esperaba? 4. Gachas espesas de maíz para varias comidas.
Antes de que surgieran los platos preparados, la harina de maíz estaba presente en casi todas las cocinas humildes. Solo agua hirviendo y un puñado de harina de maíz se removían vigorosamente hasta que la mezcla espesaba y formaba unas gachas cremosas tan baratas que casi no costaban nada. Si las circunstancias lo permitían, se añadía un poco de leche, azúcar o miel. Si no, las gachas se comían solas, calientes y consistentes, suficientes para proporcionar energía para un día entero de trabajo duro. Las gachas sobrantes nunca se tiraban. Se vertían en un molde, se enfriaban durante la noche y luego se cortaban en rodajas y se freían para la siguiente comida. De una sola olla se podían preparar diferentes comidas. Algunas familias comían este plato por la mañana, al mediodía y por la noche, pero no se cansaban porque cada vez se preparaba de una manera diferente. Lo que hacía especial a las gachas de maíz no era el sabor, sino su versatilidad. Enseñó a la gente a sacar el máximo partido de lo que tenían. ¿Ha pensado alguna vez que un plato tan sencillo podría alimentar a toda una generación? 5. Judías estofadas con pan de maíz seco. En muchas familias, la olla de judías estofadas casi nunca se retiraba del fuego. Las judías secas eran baratas, fáciles de almacenar, y una pequeña cantidad podía alimentar a toda una familia durante días. Las judías se ponían en remojo la noche anterior y luego se estofaban durante mucho tiempo con cebollas y trozos de hueso sobrantes, que a veces se conseguían gratis. Cuando estaban cocidas, el líquido de las judías era espeso, aromático y lo suficientemente potente como para crear una sensación de saciedad, incluso sin carne. Se acompañaba con pan de maíz seco, hecho con harina de maíz, agua y un poco de sal, horneado rápidamente en una sartén de hierro fundido. No era elaborado, pero al mojar el pan en el líquido caliente de las judías, la comida se volvía inusualmente completa. Algunas familias vivieron durante meses casi exclusivamente de esta combinación. La olla de judías de hoy sabía mejor mañana, y mañana se volvía a cocinar con alguna otra verdura para reducir la monotonía. Lo más notable era la sensación de resistencia que transmitía este plato. No solo nutría el cuerpo, sino también la paciencia. ¿Ha comido alguna vez un plato tan familiar que solo por el olor sabía que todo estaba bien? 6. Pasta con salsa de tomate en una olla. Cuando la pasta seca y los tomates enlatados se convirtieron en ingredientes raros, pero siempre disponibles, el plato de pasta en una sola olla surgió como la solución perfecta. Simplemente se ponía pasta, tomates, cebollas picadas y agua en una olla, y se cocinaba todo junto hasta que la pasta estuviera tierna y hubiera absorbido completamente el sabor naturalmente agridulce. Si había un poco de carne picada, una cantidad muy pequeña era suficiente para darle a toda la olla una sensación más saciante. Lo especial de este plato residía en la forma de preparación. La pasta no se cocinaba por separado, sino que se cocía directamente en la salsa, lo que hacía que cada fideo fuera más sabroso, sin necesidad de especias elaboradas. Una olla así podía compartirse entre muchas personas y, además, ahorraba combustible y lavavajillas. En reuniones comunitarias, este plato a menudo se cocinaba en grandes cantidades para alimentar a muchas personas sin ser costoso. A los niños a menudo les gustaba el sabor ligeramente dulce del tomate, aunque no sabían que este fue una vez un plato de tiempos de escasez. Quizás fue precisamente esta simplicidad lo que permitió que este plato existiera durante tanto tiempo. ¿Ha amado alguna vez un plato solo para darse cuenta más tarde de que surgió de la pobreza? 7. Pescado enlatado, triturado sobre tostadas. Antes de que muchos alimentos conocidos estuvieran muy extendidos, el pescado enlatado era una fuente rara de proteínas, barata y de larga duración. Solo una pequeña lata era suficiente para preparar una comida completa. El pescado se trituraba con un tenedor, se mezclaba con algunas especias sencillas si las había, y luego se untaba sobre tostadas. El aceite de la lata de pescado nunca se tiraba, sino que se guardaba para cocinar y se utilizaba hasta la última gota.
La tostada era crujiente por fuera, suave por dentro, y absorbía el sabor salado y graso del pescado, lo que rápidamente creaba una sensación de saciedad, aunque la cantidad no fuera grande. Algunas familias añadían un poco de cebolla picada o pepinillos encurtidos sobrantes para hacer el plato menos monótono. Los niños llevaban estas rebanadas de pan a la escuela. El olor a pescado se filtraba a través del papel de envolver y se convertía en un recuerdo inolvidable para toda una generación. Este plato no solo era práctico, sino que también proporcionaba una sensación de saciedad durante los largos días de trabajo. Demostró que con un poco de creatividad se podía salir adelante incluso con lo mínimo. ¿Ha comido alguna vez un plato muy sencillo cuyo sabor le ha acompañado durante muchos años? 8. Patatas fritas con pocos huevos. Cuando los huevos se convirtieron en algo que había que racionar individualmente, la gente aprendió a multiplicarlos con patatas. Las patatas se cortaban en dados muy pequeños, se ponían en una sartén caliente con un poco de grasa sobrante y se freían lentamente hasta que estaban doradas por los bordes y tiernas por dentro. Las cebollas se añadían más tarde para realzar el sabor, y luego los huevos, solo 2 o 3 para toda la familia. Se batían con un poco de agua antes de añadirlos a la sartén. Todo se removía rápidamente para que los huevos se adhirieran a cada trozo de patata, lo que creaba una sensación mucho más saciante que la cantidad original. Este plato a menudo solo requería una sartén, lo que ahorraba combustible y lavavajillas. Podía servirse a cualquier hora del día, ya fuera por la mañana, al mediodía o por la noche. Si se añadían algunas verduras de temporada del huerto, la sartén era aún más saciante. Los niños también podían preparar este plato ellos mismos cuando los adultos estaban ocupados, ya que la preparación era sencilla pero efectiva. Lo notable era el equilibrio. El almidón de las patatas proporcionaba una saciedad duradera. Los huevos aportaban la energía necesaria. De muy poco se creaba suficiente para todos. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo solo unos pocos ingredientes familiares podían salvar una comida entera? 9. Sopa de repollo, con huesos para varios días. En inviernos largos y duros, la sopa de repollo ayudó a muchas familias a sobrevivir día tras día. Solo una gran cabeza de repollo, unas zanahorias, cebollas y patatas se ponían todas en una olla grande con agua. Si se podían conseguir huesos del carnicero, la sopa adquiría un sabor dulce natural, pero incluso sin ellos, la cocción lenta de las verduras era suficiente para crear un sabor suave y fácil de comer. La olla de sopa permanecía casi todo el día en el fuego, y cuanto más tiempo cocinaba, más intenso se volvía el sabor. Lo especial era que esta olla de sopa no se usaba solo para una comida. Hoy se comía, mañana se añadía agua y verduras, y luego se seguía estofando. El olor a sopa se extendía por toda la casa, señalando que, a pesar de la escasez, algo esperaba en el fuego. Con solo un tazón caliente de sopa y un poco de pan, uno podía saciarse con muy poco costo. No elaborada, no ostentosa, esta sopa era un símbolo de resistencia. Mantenía el cuerpo sano y el espíritu en alto. ¿Ha recordado alguna vez un olor a sopa que solo con olerlo le daba una sensación de seguridad? 10. Restos de carne fritos de comida sobrante. En cocinas donde no se permitía tirar nada, el plato de restos de carne fritos surgió de las sobras del día anterior. Patatas cocidas, un poco de carne pequeña, cebollas marchitas, todo se trituraba y se ponía en una sartén caliente de hierro fundido. El cocinero necesitaba paciencia para dejar reposar la mezcla el tiempo suficiente para que se formara una costra crujiente y dorada en el fondo de la sartén, por la que los niños siempre se peleaban. Al remover, se extendía un aroma que hacía que la pequeña cocina pareciera mucho más cálida. Cada familia tenía una forma diferente de prepararlo, dependiendo de lo que sobrara. A veces se añadían huevos para ligarlo, a veces solo un poco de sal era suficiente. De partes aparentemente sin valor, este plato las transformaba en una comida realmente saciante. En muchos lugares,
Este era un desayuno familiar, servido con pan seco para aprovechar toda la sartén. El plato de restos de carne fritos no solo hablaba de frugalidad, sino también de creatividad en la adversidad. Enseñó a la gente a mirar de otra manera lo que tenían. ¿Ha visto alguna vez cómo un remendado plato se convertía en el recuerdo de infancia más claro? Estos platos no fueron creados para impresionar, sino para ayudar a la gente a superar los días más difíciles. Quizás hoy los comemos por nostalgia, pero hubo un tiempo en que eran la única esperanza en la cocina. Si estos recuerdos le conmueven, pulse, me gusta y suscríbase al canal para continuar el viaje y redescubrir las historias culinarias que alimentaron a toda una generación.